Bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo. Buena presentación la que nos ha hecho King. Y más bueno todavía ese jamón de los Pedroches. Confirmo delante de nuestra audiencia que está contratado hasta final de curso. Eso sí, King, no es necesario que des tantos detalles. ¿Estamos de acuerdo? Venga, empezamos. Vamos a resolver el problema de equilibrio heterogéneo que cayó en el examen de selectividad de junio en Andalucía, el curso 21-22, al que yo le he añadido un tercer apartado para que podamos repasar más cosas. Nos dan una serie de datos que estáis viendo en pantalla y en el primer apartado nos piden calcular tanto K sub P como la presión total en el equilibrio. Ya de entrada os aclaro que aunque haya que calcular el porcentaje de disociación, no lo vamos a meter en el planteamiento del equilibrio. No es necesario un planteamiento algebraico tan potente en este tipo de ejercicios, como hemos comentado en clase y como veremos de aquí a un momento. Una de las claves de este problema es tener claro que, dado que se han formado dos gases y que la relación estequiométrica entre ellos es 1 a 1, en el equilibrio tenemos el mismo número de moles de ambos. Y eso va a tener una repercusión y es el hecho de que en el equilibrio la presión parcial del amoníaco coincide con la presión parcial del yoduro de hidrógeno. A esas presiones les voy a llamar simplemente P para que en el desarrollo que vamos a hacer justo a continuación no haya que escribir tanto. La segunda clave para dominar este tipo de problemas y que acaben resultando incluso bastante fáciles es saber establecer toda una serie de relaciones entre las magnitudes y constantes de equilibrio que participan en el equilibrio. Es este un punto que diferencia los equilibrios heterogéneos de los homogéneos. No lo hemos hecho en problemas de equilibrios homogéneos, ahora en equilibrios heterogéneos sí que lo vamos a hacer y cobra una importancia trascendental para que, como digo, el problema acabe siendo bastante fácil. Pues venga, en primer lugar vamos a establecer la expresión de K sub P. Bueno, pues K sub P va a ser igual al producto de la presión de amoníaco por la presión de yoduro de hidrógeno. Ahora, la presión total en el equilibrio va a ser la suma de las presiones parciales de los dos gases que participan, es decir, la del amoníaco más la del yoduro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como la presión de amoníaco es igual a la presión de yoduro, y a ellas les voy a llamar P para escribir menos a partir de ahora, yo puedo expresar la segunda ecuación que he escrito de la siguiente manera, y es que la presión total va a ser igual a P más P, con lo que la presión total es igual a 2P. Y si de ahí despejamos la P, resulta que va a ser la mitad de la presión total que haya en el recipiente. ¿De acuerdo? Ahora, si esta última expresión nos la llevamos a la primera ecuación, resulta que podemos expresar K sub P como P por P, que es igual a P al cuadrado. Y si ahora esa P al cuadrado la sustituyo por P sub T dividido entre 2, resulta que acabo obteniendo que K sub P es igual a la presión total al cuadrado dividido entre 4. ¿De acuerdo? Por otra parte, si con esa expresión delante en ella despejo la presión total, pues resulta que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 que multiplica a K sub P. Y con todas estas expresiones delante de nosotros, lo que nos puedan preguntar, como digo, va a ser súper fácil. K sub C nos la dan como dato. Entonces vamos a poder calcular K sub P a partir de la fórmula, a partir de la expresión matemática que relaciona ambas constantes. De esa manera podemos escribir que K sub P
va a ser igual a 7,6 por 10 elevado a menos 5, que multiplica a 0,082 por 650 elevado a la variación del número de moles de las sustancias gaseosas que vamos a calcular aquí. En los productos tenemos dos gases con coeficientes estequiométricos 1 y 1, entonces pondríamos 1 más 1, y en los reactivos no tenemos ningún gas, solo hay un sólido, por tanto pondríamos 0 y esto sale 2, de manera que el paréntesis anterior va elevado a 2 y eso arroja un resultado de 0,216. Ahora, en el siguiente paso, el número 4, vamos a calcular la presión total a partir de K sub P con una de las expresiones que previamente hemos obtenido, en concreto esta de aquí. De esa manera, la presión total se obtiene como la raíz cuadrada del producto de 4 por K sub P que acabamos de calcularla. Es decir, la raíz cuadrada de 4 por 0,216 y eso da como resultado 0,93 y cuidadín porque la K sub P anterior no llevaba unidades, pero en este caso no se nos deben olvidar y eso serían 0,93 atmósferas. Bien, aquí acabamos todo lo relacionado con el apartado A y empezamos con el B. En este segundo apartado nos están pidiendo que calculemos el número de moles de yoduro de amonio en el matraz. En ese sentido, lo que debéis de tener claro es que es una forma implícita, indirecta de pedirnos el número de moles de esa sal en el equilibrio. Y como podemos ver en nuestro planteamiento algebraico, el número de moles de yoduro de amonio en el equilibrio viene representado por la expresión n-x, ¿de acuerdo? Por tanto, para poder calcular eso, lo primero que necesitamos es el número de moles iniciales de la sal. No sé si sois conscientes de que al principio del problema estaba calculado, aquí lo estáis viendo. Eso sería el cociente entre la masa inicial de yoduro de amonio, que nos la daban, y es 14,5, y su masa molar, que podéis calcular y comprobar que es 145 gramos por mol. Bueno, pues eso sale 0,1 moles iniciales de yoduro de amonio. A continuación vamos a calcular la X y para ello vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales aplicada a uno de los dos gases que tenemos, por ejemplo el amoníaco. Primeramente necesitamos calcular la presión de amoníaco. Y eso lo podemos hacer con una de las expresiones que hemos obtenido previamente y en la que dijimos que la presión de uno de los dos gases era la mitad de la presión total que tengamos. Por tanto, eso va a ser 0,93 dividido entre 2, que sale 0,465 atmósferas. Ahora ya podemos despejar el número de moles de amoníaco en el equilibrio en la ecuación de los gases ideales. Para ello, lo que debemos de tener claro es que justo lo que estamos calculando ahora lo hemos representado por X en nuestro planteamiento algebraico. ¿De acuerdo? Eso debe de quedar claro. Bien, pues despejando, como digo, el número de moles de amoníaco, eso va a ser el cociente entre el producto de la presión de amoníaco que multiplica el volumen y abajo tenemos el producto de R y T. Vamos a darle su valor a cada una de las magnitudes o constantes que salen y sería 0,465 por el volumen cuyo valor es 5 y nos lo daban como dato entre 0,082 por 650. Y eso sale 0,043 moles de amoníaco en el equilibrio. Bueno, pues nada, ahora ya es muy fácil porque simplemente tenemos que restar el valor de la N y el de la X, es decir, 0,1 menos 0,043.
y eso sale 0,057 moles de la sal en el equilibrio. Bien, no nos están pidiendo, pero es habitual que nos pidan, en lugar del número de moles de la sal en el equilibrio, la masa. Pues eso es muy fácil, porque simplemente tendremos que multiplicar el número de moles que hemos obtenido por su masa molar, que es justo lo que vamos a hacer a continuación. Pues eso, con una pequeña cadenita de factores de conversión, en la que 0,057 moles hay que convertirlo en gramos, pues multiplicaríamos eso por un factor de conversión donde decimos que un mol de la sal son 145 gramos. Y entonces, en caso de que nos hubiesen pedido la masa, ya sabemos cómo se calcula y eso sale, pues no lo sé, lo que salga, ¿de acuerdo? Ya por último, lo que nos piden es el porcentaje de disociación. Pues bien, para ello, simplemente debemos de recordar que el porcentaje de disociación va a ser el cociente entre el número de moles de la sal que se han disociado y que es X entre el número inicial de moles que pusiésemos en el recipiente y que es N, todo ello multiplicado por 100. Sustituyendo cada magnitud por su valor, tenemos que sería 0,043 dividido entre 0,1 multiplicado por 100 y eso sale un 43%. Es decir, en estas condiciones, dado el volumen de recipiente y dada la temperatura a la que el equilibrio se alcanza, el yoduro de amonio sólido se disocia en un 43% en los gases amoníaco y yoduro. Bueno, pues nada, simplemente recordaros que este tipo de problemas de equilibrio heterogéneo suelen preguntarse con bastante frecuencia en los exámenes de la selectividad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con esto damos por finalizado la resolución de este bonito ejercicio, así que solo me queda despedirme. Hasta la próxima.